Hola, buenas tardes. Voy a ver si no me enrosco con esto. Yo lo que tenía planteado como iniciación o como entrada a esto no era tanto la perspectiva histórica, que la podemos hacer ya solamente por recorrido de personas que hemos estado hablando aquí, sino que me iba a centrar en la propuesta del modelo coeducativo de ahora. Es decir, yo lo que sí siempre recuerdo es que ya a raíz de la LOCSE se montó el primer seminario de coeducación. Ana ha dicho los 70, yo me incorporé en el 82. No sé si te has adelantado un poco. No, 10 años después. Estuvimos luego 10 años y fue el único seminario que ha existido como tal, como seminario de coeducación. Y además también fue en una época, bueno, pues la LOCSE sí que es verdad que introdujo realmente un planteamiento diferente a la normativa anterior y estableció además estructuras que eran las personas asesoras. En ese momento se desglosaban las asesorías, es decir, había asesoría de coeducación, además de asesoría de medio ambiente, asesoría de educación para el desarrollo, y eran diferentes asesorías. La evolución que fue llevando, bueno, pues es un proceso al que hemos asistido en muchos espacios, que bien por diversos factores, porque hay que dotar de recursos, porque a los centros de alguna manera llega tanto que de alguna manera hay que intentar integrar para que no sean sobrecargas, no sean unos pluses que te retiren. Pero lo que ocurre habitualmente que en esa integración se pierde la coeducación. Es decir, en estos momentos, bueno, ahora ya es diferente con Escolae, pero está claro que ves muchísimos más proyectos en este momento de transición ecológica, de desarrollo norte-sur o de educación para la salud que proyectos coeducativos, porque se han ido perdiendo. O sea, es una dinámica que ocurre. Con lo cual sí que es verdad que es un reto y tiene que ver más con la parte que luego tocará Amelia, porque es la organización, pero es un reto porque sí que observamos que en los centros educativos se han generado estructuras de coordinación de diferentes proyectos que están en los centros y como resulta un poco sobrecarga, los centros a veces son pequeños, otras veces son grandes, los pequeños porque no pueden llegar a tener comisiones de inclusión, comisión de laguntza, comisión de Escolae, comisión del proyecto de digitalización, no se da. Y cuando se es un centro muy grande, lo que es difícil es encontrarte. O sea, en un sitio te encuentras todo el día y en otros centros es difícil encontrarse. Vale, pero eso es algo que saldrá aquí, porque sí que es verdad que es un reto muy potente, que es cómo transversalizar coeducativamente todos los proyectos de innovación y de mejora que se planteen en los centros educativos. Derivó en que hubo unos años que, bueno, no sé, el Departamento de Educación no movía mucha ficha. Luego surgió un proyecto muy interesante que de hecho Amelia participó en él, que fue el de Coeducando, ¿vale? Que estaba dotado de recursos y hacían un trabajo dirigido a los centros, ¿vale? ¿Duró cuántos años? Pues desde el 2008 hasta el 2011. Vale, hasta el 11, viendo que sabéis que la LOCSE es del 90 hasta el 2000, con lo cual ahí hubo una década casi de despiste y de que se veía que aquello que se había intentado y que había surgido como iniciativas individuales de personas que trabajábamos, pero individualmente en los centros, y que hubiera un trabajo de equipo, un consenso, ni por supuesto, ni un apoyo, iba a decir. Tú funcionabas con quien podías, apañabas, coordinabas y al año siguiente volvías otra vez a mantenerte ahí y buscando esas complicidades pues, con quien pudiera ser. Pero sí que es verdad que ya con el proyecto, con la LOE es del 6, ¿vale? Pero luego empiezan a surgir una serie de leyes, que son la ley a nivel estatal. Y luego tenemos eso lo iba a tocar luego hay otras leyes que son las que derivan las forales, y seguimos avanzando hasta las leyes específicas de educación, que eso lo quería tocar un poco luego
porque esas leyes sí que exigen ya unas propuestas claras y que tienen que ser asumidas por el Departamento de Educación y lógicamente por el centro, ¿vale? Ya cuando a nivel, pero eso lo comentará Amelia, en el 2010 y ¿cuál es? Cuando ya sale la Ley Foral de Igualdad, no sé si en el 17, es cuando ya es como una especie de trampolín potente que avala que en una conjunción de, es decir, el cuatripartito que estaba también jugó su papel, hasta ahora, que se ha mantenido con el siguiente gobierno, bueno, pues han permitido un proceso, ¿verdad?, que, bueno, que luego nos comentará Amelia, muy potente de acompañamiento a los centros y que tiene también unos retos que ya saldrán, ¿no? Vale. Entonces yo lo que quería era qué modelo coeducativo es el que se está, desde donde se está planteando la coeducación ahora en Navarra, y que queda recogido en la Orden Foral 72, ¿vale?, que creo que es del 2021. No, 92, Navarra. No, el decreto foral de coeducación es el 72. Ya el otro ni lo nombro porque ya está casi caduco, que es la orden foral que regula el plan de coeducación, que es el 92. Me quedo con el referente, que es un decreto foral que regula la coeducación, además en todos los centros sostenidos con fondos públicos, ¿vale? Y yo lo que pretendía es, sin más, entrar en cuál es la base y cómo esa base, porque la base la compartimos, es decir, pertenecéis a movimientos y asociaciones feministas, con lo cual las 4 cosas que yo voy a decir ya nos las sabemos, por eso van a ser muy esquemáticos, pero lo que quiero es que se vea cómo la base de todo el sistema del sexo-género y lo que es el enfoque de género se traduce en unas decisiones que se han tomado en el modelo coeducativo actual en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, ¿vale? Entonces, yo antes que todo esto quiero decir 2 cosas. Una es desde dónde hablo, y sí que es verdad que hablo desde experiencia, desde conocimiento. Yo he estado muy vinculada a la coeducación, pero también he estado muy vinculada a todo el tema de educación para el desarrollo, el tema de norte-sur, la educación para la salud. He estado en proyectos latinoamericanos de la OPS y de la OMS, con proyectos también, bueno, pues de igualdad, ¿vale? De educación para la igualdad y en concreto en salud. Pero sobre todo desde, bueno, luego tengo experiencia maravillosa, sobre todo en los últimos años, en que he podido tener la gran suerte de trabajar con y no trabajar sola, ¿vale? Y eso yo creo que es un punto importantísimo. Pero sobre todo también quiero comentar que yo desde donde hablo es desde un momento que tenemos un momento complejo en todo lo que es la reflexión coeducativa, la reflexión sobre la igualdad, sobre el feminismo, y yo me coloco en una actitud de verdad, de reflexión, de escucha. Yo ya se lo comenté a Mónica, no en la tensión, no me interesa la tensión. Y retomo 2 ideas de 2 personas a las cuales yo os pasé como referentes, que una era Marina Subirás, que dice que ella ve o piensa que mucho de lo que hay ahora es una lógica evolución de una lucha, porque ha sido la de deconstruir el sistema sexo-género y romper con los géneros, ¿vale? Y eso es interesante, es decir, es verdad, y de hecho aquí todo el discurso que tenemos y la base, lo que queremos es deconstruir justamente ese sistema, ¿vale? Y luego también cojo a Miquel Misé, que me parece potentísimo a la hora de leerle y de lo que aporta, y ahí tengo claro, es un chico trans, él dice que hay hombres y mujeres trans, su discurso no es quitar el trans, ¿vale? Pero sí que dice que, bueno, el libro que os pasé, que es una delicia y aporta yo creo mucho, pero a mí me interesa la idea de que toda aquella persona que opina en contra no es fóbica, no es que esté siendo fóbica a lo que tú estás planteando, y yo desde luego me muevo desde ahí. Creo que nos toca este proceso, es complejo, oye, avanzaremos, ¿no?
Bien. ¿Qué libro? El del cuerpo, la conquista del cuerpo equivocado. Es que no está incluido aquí. Sí, en la referencia bibliográfica que os pasé. Luego mandar el material de consulta. Sí, yo lo tengo aquí. Pero no lo... Dale la vuelta. El enlace. A la conquista del cuerpo Tienes ahí, equivocado. a la conquista del cuerpo equivocado. Bueno, sin más, es un chico trans y es un chico trans que también dentro del propio movimiento trans tiene sus críticas potentes. Y yo creo que son todas las disidencias, creo que de las cuales podemos aprender bastante, ¿no? Pues ya está, sin más. Entonces, desde ahí, lo básico, para entender por qué hemos llegado a ese planteamiento de modelo coeducativo. Y esto tiene que ver, ya os lo he dicho antes, vosotras conocéis perfectamente de lo que voy a hablar. Coeducar es asumir la responsabilidad que tiene el sistema educativo en educar para la igualdad, en contra del sexismo y, por supuesto, erradicar la violencia contra las mujeres. Y de esa manera, la coeducación favorece mucho más un desarrollo realmente integral de lo que son nuestros alumnos y alumnas, porque nos movemos en una terminología que damos por hecho, la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral, toda la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral que nos planteamos en los centros educativos está coja, porque no es coeducativa y no cuestiona si transmite o no la desigualdad, ¿vale? O sea, eso, pero aunque aquí nos parezca muy sencillo, cuando estamos en los centros no es tan sencillo, no es así de sencillo cuestionar que detrás de esos términos realmente no haya igualdad, no es tan sencillo. Para realizar los aprendizajes de igualdad es necesario conocer cómo se articula la desigualdad. Como os he dicho, sois de asociaciones feministas que os voy a contar, pero sí que traigo a colación una serie de términos que yo luego los voy a rescatar, ¿vale? Y es los conceptos que tienen que ver con el androcentrismo, con lo que es la jerarquización y el binomio de dominación-sumisión, ¿vale? Nuestros alumnos y alumnas se socializan en contextos en los que se normativiza claramente qué es ser mujer y hombre, cómo tienen que ser las relaciones. Además, se socializan con la idea de que hay un referente universal que es el hombre, con mayúsculas, ¿vale? Y le otorga además, dentro de la jerarquía que establece, bueno, pues el lugar del poder. Tiene muchos mecanismos sutiles y otros claramente explícitos a través de los cuales logra que ese sistema sea muy efectivo. Bien. Son muchos años de feminismo, muchos años No, porque en realidad os voy a contar la verdad. Tengo esto... Ay. ¿Por qué no me va? Buah, no, los retos todavía no estamos. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Los retos llegan luego. Entonces, lo que os quería comentar es que ya sabemos y todas sabemos que todos los datos lo único que nos dan y nos reflejan son la injusta desigualdad que sigue existiendo en la sociedad, ¿vale? En cualquier dimensión que se coja, a pesar de los años que llevamos siendo el feminismo un referente en la toma de decisiones desde la política, en muchas dimensiones, hasta en el ámbito privado y personal. Pero es verdad que es un sistema que está muy arraigado y que hay que encontrar los mecanismos que lo rompan. Los centros educativos son agentes socializadores dentro de este contexto, que tampoco se nos tiene que olvidar. Entonces, los alumnos y las alumnas se incorporan a los centros educativos y en ellos, desde infantil en general y hasta que terminan la ESO, que es la etapa obligatoria, porque luego pueden continuar bachillerato o irse por otros itinerarios, viven en centros educativos en el que no está garantizado que la cultura sea coeducativa. Lo que vive, no solamente en las clases, sino en las dinámicas que se generan, me da igual que sean los pasillos, los patios, los baños, la biblioteca, los problemas de convivencia, no está garantizado. Entonces, hay ya estudios que
que nos abruman con los datos que se ha revisado, el currículo, el uso de los espacios, la utilización del lenguaje, los problemas de convivencia, el fracaso escolar. Dentro del currículo, la visibilización de las mujeres, el lenguaje que se utiliza, todas estas dimensiones, y claramente se constata que hay una cultura, claramente una cultura sexista, que reclama, por supuesto, una transformación coeducativa pues, urgente. Para hacer esta transformación coeducativa, bueno, pues ahora nos encontramos, y ya desde que se promulgó la Ley de Igualdad, con lo que hemos comentado al principio, y luego posteriormente la Ley de Igualdad, pero previamente teníamos las estatales también contra la violencia de las mujeres y la ley, las orgánicas, que era la de la igualdad efectiva de hombres y mujeres. En Navarra se promulgaron las leyes las mismas, las que corresponden, que son las de igualdad efectiva y la de violencia antes, y también se reguló los derechos sociales de las personas LGTBI+, que no hay que olvidarse, porque son realidades que nos están reclamando, al menos reflexión. Nos reclaman más, como veremos, porque nos piden más, ¿vale? Con lo cual, de estas leyes está la LOMLOE, que se promulga ya específica en el 2020, que lo que hace es modificar determinados elementos de la LOE del 2006, y luego la comunidad foral lo que hace es regula a través de decretos forales, regula los currículos que tienen que estar en coherencia, que son del 22, pero previamente entre la LOMLOE y los currículos está el decreto foral 72, que establece el modelo coeducativo de la comunidad, el sistema educativo, que es el que hemos comentado antes, y también un decreto, una orden foral, pero ya con un periodo de plazo, que es la que establece el plan de coeducación, y que ahora se está en proceso de propuesta de planificación a 4 años en adelante. En resumen, de estas leyes, que tanto las específicas de educación como las que no son específicas, se reclama al sistema educativo unas medidas y unas actuaciones, clarísimamente, en todas las que os he comentado, contra la violencia, la igualdad efectiva, los derechos sociales de las personas LGTBI. Ahí, si vemos todos los desarrollos, bueno, el último, además, plan estratégico también de igualdad, lo mismo, aparecen, vinculan al Departamento de Educación, pues no sé deciros porque no las conté el otro día, pero no sabría decir si son 30 o 40, es decir, no son 10, ¿vale? No las voy a exponer, creo que es interesantísimo hacer ese trabajo. Yo no lo he hecho, yo lo he leído, pero no he hecho la integración, y me gustaría hacerla, de decir todo lo que se nos pide al sistema educativo, ¿vale? Con una definición mayor o menor de responsabilidades, y no sé si con una mayor o menor dotación de presupuestos para tener recursos, pero al menos en la parte que se corresponde a las responsabilidades hay leyes orgánicas que se refieren y dicen el Departamento de Educación, ¿quién del Departamento de Educación? Porque luego hay que ir a la estructura del Departamento de Educación y hay que ver ese Departamento de Educación. Yo, por lo que me ha tocado de experiencia y que continúa, al final es un negociado de todo, un negociado de una sección que pertenece a un servicio de una dirección general. O sea, en la estructura está como es el nivel de personal técnico más bajito. De hecho, la jefa del negociado es Amelia y lleva muchísimo tiempo y puede comentar. Entonces, ¿cuáles son las demandas que se hacen? Ese es un trabajo que hay que hacer y es muy importante, porque cuando luego se habla de incidencia política, la incidencia política no la tenemos que ver solamente en aquello que regula la educación, sino aquello que regula ámbitos que luego comprometen a la educación.
Claro. Entonces, porque eso es realmente lo que luego, con lógica, si de la ley la ley foral de derechos sociales de las personas LGTBI+, hay una serie de compromisos que ha aceptado el Departamento de Educación, porque esto se supone que se aprueba en una comisión. ¿Cómo llega primero a tratarse, a plantearse, a integrarse, con qué recursos, en dónde? Y esto lo digo, el de la LGTBI+, y el de la violencia, pues tiene también una serie de medidas impresionantes que todas son muy válidas, y todas además guardan absoluta relación con la base del sistema sexo-género, pero estamos hablando de esas dimensiones. Te doy el dato, yo creo que no lo tengo mal, el 10% del presupuesto tiene que estar dedicado eso contempla el plan estratégico al desarrollo de la igualdad, de la ley de igualdad. De modo que los departamentos comprometidos en las medidas que tengan que hacer tienen que dedicar de su presupuesto, es un 10%, ¿vale? Entonces el 10% del presupuesto, pero bueno, a lo mejor tendrían incluso que dedicar algo más, porque no sé si todos los departamentos están implicados, con lo cual eso sería, si lo explico, si la acción de gobierno es transversal y deben reservar el 10% del presupuesto total, pues bueno, si la cosa fuese homogénea, pues aplicaríamos el 10% a cada departamento, pero yo aquí ahora no sé hasta qué punto juega. Claro, el plan estratégico de igualdad incide en todas las políticas, en todas, y la política educativa, lógicamente, por eso el plan de igualdad al Departamento de Educación es el que le exige. No, han acordado unas medidas y unas actuaciones, y entonces el departamento tiene que asumir. Yo, con un comentario que no sé, yo creo que no sabría decir si el problema está tanto en el presupuesto como en los recursos humanos, que es tremendo. Totalmente. No, coincidimos porque ya lo hemos hablado, es decir, hemos estado en unos equipos en el que, atendiendo a miles de personas en procesos formativos, en asesoramiento, en seguimiento, luego lo comentará, pero esta parte, como si dijéramos, de la incidencia, tiene que ver con el tema de los recursos, de contar con personas especialistas en coeducación, no cualquiera, especialistas en coeducación, pero no da de sí, no da. Hemos intentado tener además representación de las diferentes etapas educativas, y luego con el interrogante que tenemos con la FP, que depende de otra dirección general. Se buscó el encuentro, el ver si asumía la FP la propia dirección y podíamos hacer un trabajo conjunto, pero quiero decir que queda también incluso pendiente, luego quedan una serie de retos que también se hablarán, que tiene que ver con cómo va a avanzar Escolae y cómo va a avanzar el post-Escolae, que es, porque claro, no es un seguimiento y asesoramiento eterno, sino que se cierran unos ciclos, y ese es uno de los grandes retos. ¿Qué pasa luego? ¿Vale? Entonces, de toda esta legislación que hemos comentado, que va referida a los compromisos que ya el Departamento de Educación ha dicho que sí, porque no es que le dicen tú tienes que hacer esto, sino que se supone, yo entiendo que en un nivel de la estructura al que acude la Dirección General o alguien en quien delegue, sí que ante las peticiones y demandas, desde una mirada ya más específica de violencia, desde los derechos sociales LGTBI y un marco quizás más amplio de igualdad, se le plantea. Hay tres retos, tres cuestiones que en todas están presentes, y yo lo planteo como retos, además de estos de que ya he estado comentando, y son: ¿qué saberes son básicos que hay que incorporar en nuestras mentalidades como profesorado, como gestores, como gestoras, como planificadoras, como evaluadoras? ¿Qué saberes hay que tener? Porque lo plantean, o sea, están planteando una serie de saberes
que luego lo veremos, pero plantean una serie de saberes que tienen que ver con las ideas básicas que estructuran la desigualdad y que luego se ven reflejados en las ideas que hemos planteado en el modelo coeducativo, ¿vale? Luego, otra idea, que es otro reto, son las estructuras de coeducación, que tiene que ver con recursos, ¿vale? Pero en todas las leyes, cojas la de igualdad, la de derechos sociales, la de coeducación específica, la LOMLOE, eso no aparece, por ejemplo, lógicamente, lógicamente, porque no se habla de eso en los decretos forales del currículo, pero en las otras leyes sí hay una demanda de que se generen estructuras especializadas con personal técnico especializado en coeducación, y cuando hablamos de coeducación tiene que ver también que no solo es igualdad, sino que es la igualdad trasladada al sistema educativo, que tiene, pues tiene lo que tiene de conocimiento del sistema educativo y cómo se funciona, ¿vale? Hacen una exigencia concreta, tanto a nivel de departamento, en las diferentes leyes, que son la generación de las unidades de igualdad, comisiones interdepartamentales y comisiones intradepartamentales. Estoy hablando eso de las leyes orgánicas, las que van a nivel estatal, que luego, tanto en el Plan Estratégico de Igualdad como en las leyes forales, cogen sus matices. Y luego en los propios centros educativos también se exige, para evitar que la dinamización, el trabajo de generar esta conciencia y esta cultura recaiga en una persona, se le exige al consejo escolar que sea, lo dicen las leyes, que el consejo escolar tenga una persona especializada en lo que es el proyecto coeducativo de su centro, el consejo escolar. Exige que se pidan a los planes de dirección que tenga un planteamiento coeducativo, y se exige que en los PEC haya un planteo coeducativo. Por ejemplo, ahora con todo el plan de inclusión y el PROA Plus, que es un superproyecto de fondos europeos impresionante, los centros han elaborado sus proyectos educativos a través de un programa que lo inicia Proeducares Igarri y que luego ha sido los equipos de PROA Plus. Yo estuve antes en el proyecto de inclusión en Proeducares Igarri. Pues bueno, en la formación no estaba esa línea como transversal. Iban a revisar un número importante de centros, el PEC, y no se aprovechó esa oportunidad. ¿Por qué? Porque, por lo que hemos dicho antes, pues porque hay que tener una cabeza que integre, que tenga muy clara la transversalización y que además sepa también tranquilizar cuando hay que integrar tantos aspectos en los planes de mejora y en cómo desarrollar la vida cotidiana en los centros educativos, porque al final también se va a golpe de timbrazo, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, las estructuras, ¿vale? Y luego el otro reto clarísimo que plantean y se demanda y se exige, se coja la ley que se coja, es la formación. Una formación dirigida no solamente al profesorado, sino a todas aquellas personas que inciden directa e indirectamente en lo que es el sistema educativo. Y con esto se refiere a la administración educativa, en la administración educativa de otro servicio que es diferente al servicio al que pertenece la sección de igualdad de convivencia o el negociado de coeducación, es el servicio de formación, evaluación, desarrollo curricular, no sé exactamente el nombre, es un nombre muy largo, pero es verdad que inciden directamente. ¿Por qué inciden directamente? Porque han sido quienes han redactado los currículos. Por ejemplo, los decretos forales se han redactado desde desarrollo curricular, que es una parte de ese servicio, sin trabajar con la sección nuestra porque nos coincidió. Bueno, yo en esto no estoy culpabilizando ni responsabilizando, estoy hablando de las dinámicas que hay en la estructura del Departamento de Educación, que son retos y que quizás si existieran estructuras que ya se están demandando, como la unidad de igualdad o la comisión intradepartamental, quizás lo facilitaría, porque habría al menos tiempos de coordinación y de decir,
y de intercambio. Y lo mismo ocurre con el servicio de inspección, que además es nombrado explícitamente en todas las leyes. A la inspección se le otorga el papel de validar, de hacer el seguimiento del planteamiento coeducativo de los centros, con lo cual la formación lógicamente se refiere también a la inspección. Y luego, por otro lado, lógicamente, en los centros educativos se exige la formación del profesorado y la del personal no docente, ¿vale? Articular la formación del personal no docente, bueno, pues los centros lo hacen, hay dos colectivos que tienen su complejidad. Una, todo el profesorado auxiliar, ¿no?, que era lo que se llamaban antes las personas cuidadoras, que no pertenecen a la administración educativa y que tienen que ir por el INAP, y sí que se han establecido vías para permitirle, es más, para permitirles encantadísimos y encantadísimas los centros de que ese personal, porque sobre todo, por ejemplo, en los centros de educación especial suponen el 50%, pudieran participar de esa formación. Y luego el otro personal no docente, que es conserjería, administración, limpieza, son contrataciones de empresa. ¿Y a qué vamos? A que el servicio de infraestructuras debería de pensar que en las contrataciones que hiciera a los equipos incorporara esa idea de que si tú trabajas en un centro, bueno, seas partícipe de la formación, porque es súper interesante. Todo lo que ocurre en una conserjería es muy interesante. Desde cómo van las chicas a buscar sus compresas o sus tampas que van arrastradas por el suelo y ocultas. Entonces, si tú llegas a una conserjería, una conserje o un conserje que dinamiza eso de otra manera, da valor a un aspecto que tiene que ver, bueno, con la fisiología de las mujeres, de la cual los centros educativos no se preocupan, porque infraestructuras tampoco tiene en cuenta a la hora de diseñar los baños que todos los procesos en los institutos, desde luego en los institutos todas las chavalas tienen la regla. Sin embargo, no se piensa en dotar, por ejemplo, en los baños, de espacios que tengan una intimidad, puedan realizar higiene y puedan acceder a los recursos que necesiten, ya sean tampas, compresas o la copa. Y esos son retos que tenemos. Y es bajar, porque esto es la vida cotidiana de un centro, y en la vida cotidiana de un centro también están las chavalas con esas necesidades. Esto me refiero a cómo, tanto en infraestructuras, en la contratación de comedores, limpieza, también es necesario articular elementos que se comprometan con la coeducación en el centro en el que estás, ¿vale? Bueno, con respecto al profesorado, es importante recalcar que necesitamos de una actitud muy crítica, sobre todo hacia nuestra propia historia vital, porque muchas veces nos encontramos con, bueno, pues si yo, mira dónde estudié, pues fíjate, yo no recibí nada de esto, pues sí, mira qué bien estoy, o pues mira, si soy muy feminista o soy muy respetuosa, ¿vale? No, o sea, la cosa es más seria. Y luego, sobre todo, también muy crítico hacia el trabajo que realizas y la responsabilidad que tienes en construir, en favorecer la construcción de identidades y personas, pues libres de todos estos mochilones que tienen que ir asumiendo, que los asumimos nosotras y nos tocó, pero es que estamos en el siglo XXI y tenemos ya mucho conocimiento, mucha experiencia y mucho aval, y mucho de todo, ¿vale? Pero la formación es el tercer reto de estos que yo he señalado, además de los anteriores que derivaban un poco más de lo que ya comentará Amelia luego del programa. Entonces, ¿cómo plantear esto en los centros? Y esto es lo que nos planteamos a la hora de elaborar el modelo coeducativo. Modelo coeducativo que, a ver, en lo que queda reflejado en el decreto foral del 72 es una continuidad de una iniciativa que ya se tomó a raíz de la Ley de Igualdad, que fue
la que ha sido bombardeada, no me gusta utilizar términos de esos, no, me niego, antimilitarista, nada, que ha sido continuamente cuestionada, llevada a tribunales, generando un malestar, tensión altísima, ¿vale? Pero es verdad que se hizo en un proceso de aquí te cojo, aquí te mato, porque había una sentencia condenatoria al Departamento de Educación, porque no se podía obligar a una formación al profesorado de los diferentes centros en base a una resolución, porque tenía que ser una orden de rango jurídico superior. Y es donde el único resquicio que encontraron las personas que están en desacuerdo para intentar desarticular esta propuesta, ¿vale? Entonces no se hizo consulta, nos lo comimos, nos lo guisamos en el equipo, es verdad que teníamos una base y luego tenemos, bueno, un conocimiento pues, de los planes que están funcionando, los marcos que están funcionando pues, en diferentes comunidades autónomas, nuestra formación y todo, pero es verdad que no hubo un proceso consultivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía que salir antes de empezar el curso, porque si no había que ejecutar la sentencia condenatoria y no se podía iniciar Escolae ese curso. Así fue, tal cual, un problema de ese tipo, ¿vale? ¿En serio? Creo, ¿no? No, pues entonces voy a abreviar muchísimo. Vale. Es que claro, entre las presentaciones y luego demás. Ideas básicas que hay en el sistema sexogénero y que luego lo reconocemos. No me voy aquí ya lo hemos dicho antes, el androcentrismo, que es el referente universal y que es lo que observamos tanto en el lenguaje, que es masculino y no nombra, observamos en el currículo porque no hay una incorporación de las aportaciones de las mujeres y lo observamos en muchos elementos. La división sexual del trabajo, importantísimo también, ¿por qué? Porque crea dos esferas diferenciadas, la esfera pública y la esfera privada. En la esfera, además, haciendo una atribución a través de roles de lo que corresponde a realizar a la mujer y al hombre, porque parten de una idea de que no hay mujeres, sino mujer, ¿no? Un estereotipo de mujer, un estereotipo de hombre. No hay diversidad en el colectivo de mujeres y de hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de la privada no solamente es el trabajo que realizas en casa, sino también toda la gestión de lo emocional y de los cuidados. Es decir, hay una división sexual del trabajo también referida a lo que son los cuidados y los apoyos. Y en la pública, bueno, pues también ya lo sabemos que las mujeres, alto porcentaje, estamos incorporadas a la vida pública, desarrollamos trabajos, pero es verdad que tenemos un plus y es donde aparecen pues, condiciones peores, situaciones mayores de riesgo, los techos de cristal, los suelos pegajosos, todo esto, situaciones reales, las dobles y triples jornadas, que es lo que está suponiendo esta ruptura, este intento de ruptura de la división sexual del trabajo, que está mucho más hay mucha más iniciativa en las mujeres que en los hombres, ¿vale? Bien, y la otro concepto que es muy importante en el sistema sexogénero y que luego lo reconoceréis en el modelo coeducativo es cómo se construye la identidad femenina y masculina como opuestas y contrarias. El hombre está orientado a la acción, está orientado a la autoridad, está orientado al liderazgo y está orientado a una mayor vinculación afectiva de lo que le rodea. Y la mujer, por opuestos, está orientada sobre todo hacia las otras personas. A tengo que atender las necesidades de que cómo me afecta, cómo me mirarán, cómo mi valor lo tengo o me lo tienen que constatar. Bueno, esas dinámicas que se generan en la construcción de la identidad. Y esto deriva en unas consecuencias, bueno, hay unas consecuencias clarísimas de este sistema sexogénero, que es la violencia. La violencia es el mecanismo de control que tiene el sistema androcentrista, porque el miedo nos controla, el miedo nos limita y el miedo nos evita
romper muchas veces con todo lo normativo. Y dentro de esa consecuencia, otra es, que para mí es bastante violento, es el hecho de comunicarnos en un lenguaje que no nos nombra. Importante, todo esto repercute en cómo nos construimos como personas, en la subjetividad nuestra. Hay poco trabajo hecho sobre cómo nos afecta nuestra subjetividad, y esto es muy relevante porque por eso es tan difícil a veces los cambios, ¿vale? Bien, dicho todo esto luego se reconoce, no sé si habréis echado una ojeada, nos sirve tanto para seleccionar los saberes, que era uno de los retos, ¿vale? Y también para repensar conceptos que luego derivan o son la base de los diferentes planes que organizan la vida de un centro, que es lo que se recoge en un documento que se llama PGA, y que son los planes de atención a la diversidad, acción tutorial, plan de convivencia, plan de orientación académica y personal, diferentes planes, ¿vale? Este planteamiento es verdad que nos tiene que hacer repensar desde dónde miramos, y hay que transversalizarlo. Con respecto a los saberes, bueno, pues yo creo, si andamos tan mal de tiempo, a mí me gustaría que de los 8 ideas organizadoras que se plantean en el modelo coeducativo, es fácil reconocer cómo están basadas en ideas que estructuran la desigualdad. Es decir, si nos estamos planteando un saber que es entender y comprender cómo se produce la desigualdad, generar un pensamiento crítico, analítico y un compromiso, pues estamos claramente montándonos la deconstrucción de todo el androcentrismo y del por qué ocurre. Si decimos, esto es una lista de 8 ideas, que las llamamos ideas organizadoras. Si estamos hablando de lo que es la autonomía personal para la sostenibilidad, que son saberes que se tienen que incorporar al currículo, pues es que estamos hablando de que el alumnado sepa qué es eso de la división sexual del trabajo, y luego en otros procesos que se producen en los centros, cómo aprender a combinar la autonomía con la corresponsabilidad del cuidado de las diferentes personas que tienes alrededor, tanto chicos como chicas. Son saberes que tienen. Igualmente ahí se plantea cuál es el otro reto que queda recogido desde luego en la LOMLOE, la educación emocional. Es decir, la educación emocional es un requisito en chicas y en chicos, y deriva de todo esto que hemos hablado, de cómo los estereotipos que se establecen sobre los hombres y las mujeres, cómo los hombres, el estereotipo de hombre es el menos vinculado a lo emocional y a lo afectivo, ¿vale? Bueno, pues hay que romperlo, y se rompe a través de incorporar estos saberes en el currículo. Aunque parezca mentira, todo esto se puede incorporar en muchísimas áreas, porque hemos hecho el trabajo de análisis de los decretos forales del currículo, y en concreto se han planteado iniciativas de cómo incorporar todos estos saberes en lo que ya nos plantean los decretos forales. Lo que pasa que como no trabajaron con el equipo de coeducación, pues eso ha sido a través de la formación que se está dando en el programa escolar, ¿vale? Con lo cual aquí lo que nos planteamos es incorporar también la visibilización de las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos, no solo en el público y no solo en el científico y en determinadas ciencias, porque también hay un estatus de las ciencias, y si algo nos enseña esto es que no debería existir ese estatus. Lo humanístico, lo social es igual de valioso que el conocimiento matemático, el biológico, el físico o el químico, pero hay un gran estatus dentro de lo que son las aportaciones que han podido hacer mujeres al conocimiento, y las han hecho en una diversidad de ciencias, y también han hecho las aportaciones que han hecho en sostener la vida a lo largo de históricamente. Eso también, es decir, no se estudia la maternidad, no se estudia la historia de los cuidados, no se estudia, ¿vale? Pero son saberes que tienen que ir incorporados. Ya, es tardísimo. Pero eso es muy teórico, perdón. No, es tan teórico no. Que Ana María López Navajas tiene ya hecho el estudio hecho en los libros escolares, solo aparece un 7,6% reflejada la figura de la mujer. Ana. Sin contemplar siquiera, sin contemplar siquiera los cuidados, la maternidad y todo, sino como figura social, trabajos
en la sociedad, un 7,6% en 2022. Sí, hace el análisis, ese material, y ella de hecho está en la formación de Escolaedor, la hemos traído, hemos hablado y hemos trabajado con ella, pero también es verdad que todo lo que es el Past Woman, ahí incorpora, hay todo, una aportación de personas, la mayoría mujeres, docentes, que reflexionan cómo introducir los cambios en el currículo. Y esto lo hemos hecho nosotras porque en la formación, bueno, de hecho me ha tocado a mí, como situaciones de aprendizaje, que es ahora el concepto de unidad didáctica, situaciones de aprendizaje, como si yo me estoy planteando un determinado tema, cómo yo puedo transversalizarlo coeducativamente, que muchas veces es muy sencillo, otras no es tan sencillo. Pero no es teórico, y de hecho tenemos centros que están trabajando. Es que no sé si puede intervenir. Sí. Al final, No. es que no acabamos. Bien, pero todo lo que has planteado conocemos, sí, tenemos el Past Woman y el Past Woman y el Woman Legacy, el legado de las mujeres, ¿vale? Que son dos iniciativas potentes, ¿vale? Sí, apunta. Vale, toda esta selección de saberes, pero quiero decir, esta selección de saberes que derivan de comprender cómo se articula la desigualdad, son saberes que hay que incorporar al currículo. Es más, en los decretos forales del currículo hay áreas que son fabulosas, Ana. Por ejemplo, educación física, por ejemplo, lengua y literatura, y luego matemáticas han metido ahora el componente emocional de la matemática, pero por otra intención, no por esta. Pero en concreto lengua y en concreto historia también, y educación física, ya el propio currículo, el que está entrando en funcionamiento, ya ha incorporado, ¿vale? Luego hay lagunas en muchas otras áreas. ¿Hablas del currículo en Navarra? El de Navarra hicimos un análisis de todo, lo que pasa es que no lo presentamos a transparencia, pues porque era todo correcto, luego iba a ningún sitio en ese momento, desde luego internamente desde donde lo hacíamos, y se ha incorporado al proceso formativo que ahora explicará. Yo, por resumir, quiero que si miráis las 8 ideas organizadoras que estructuran el modelo coeducativo, vienen de todas esas ideas que construyen y articulan la desigualdad. Ahora, brevemente, esto sirve para seleccionar los saberes, pero también sirve para reconceptualizar procesos que se dan en los centros, y esto va referido a los procesos de atención a la diversidad que os he comentado, lo que aparece en la PGA. A mí me interesa destacar varios, yo en realidad tenía varios, pero sí lo voy a abreviar. El plan de atención a la diversidad, transversalizarlo coeducativamente, quiere decir que si nos estamos moviendo ahora en el enfoque de la inclusión lo que dice es que hay que reducir todas las barreras que impiden que los alumnos y las alumnas alcancen el máximo de sus aprendizajes en igualdad. Entonces, esa idea de inclusión tiene que contemplar también que nuestros alumnos y alumnas ya presentan unas necesidades porque vienen con una socialización diferenciada, con una subjetividad muy jerarquizada de los medios en los que viven. Concepto de diversidad, bueno, por un lado eso, y el otro que es interesante es que voy a resumir, cuando en la diversidad nos planteamos la población desfavorecida, hay que tener clarísima la interseccionalidad, porque no es lo mismo, como hemos tenido, una niña gitana que un niño gitano. Una niña gitana tiene el plus, en concreto, de desfavorecido, pero además de que es niña gitana, de las expectativas que hay en su casa, de los pluses que tiene que hacer en casa, bueno, de toda una construcción dentro de esa cultura. Importantísimo, ¿qué ocurre en los centros educativos con el fracaso escolar de los chicos? ¿Y qué ocurre, sin embargo, con las altas capacidades de las chicas? ¿Vale? Son elementos, es decir, el enfoque de género nos tiene que llevar a reconceptualizar el concepto también de diversidad y cómo identificamos las necesidades, ¿vale? Brevemente, tutoría, plan de acción tutorial, tiene 3 dimensiones: con el alumnado, con el profesorado y con las madres y padres. Con el alumnado,
clarísimamente, las tutorías se han pervertido. Yo he trabajado en orientación educativa y al final he programado asignaturas para la tutoría. La tutoría tiene que recuperar un elemento esencial de la coeducación, que es apropiarse del espacio público. El primer espacio público donde estos chicos y chicas van a aprender a hablar, a exponer, a legitimar, a argumentar, a adquirir liderazgo, bueno, pues son las asambleas de la tutoría. Es decir, es un gran reto transformar esa tutoría no en una clase programada, sino en una asamblea en la que puedan ir, bueno, cogiendo su lugar en ese espacio de diálogo y reflexión. 30 segundos. Sí, pero me entra. A mí me parece muy importante en la tutoría con madres y padres que cuando se hace un guión de entrevistas o se hace una recogida de información de madres y padres, es interesantísimo conocer el ambiente de crianza igualitaria en las familias. Preguntamos por muchas condiciones, pero no entramos a saber qué tareas hacen en casa, si están diferenciadas, si hay una sobrecarga a lo mejor de cuidar a hermanitas o hermanitos chiquitos. O sea, ese conocer es muy interesante porque sitúa un diálogo desde el que tú puedes hacer con las madres, los padres, las dos madres, los dos padres, con quien sea que acuda a este trabajo de tutoría. Y luego en la coordinación con el profesorado, pues es lo mismo. No hay costumbre en la tutoría de hablar de los avances que se están produciendo en aprendizajes coeducativos. Bueno, ese sería un reto. Los planes lingüísticos, en 2 palabras, tienen que pasar por la misma exigencia cualquier lengua que lo que se plantea para el lenguaje. Es comunicación y con lo cual cada lengua tiene su estructura, pero también está claro que el propio euskera también transmite sesgos, ¿vale? Bueno, pues ocurriría con el resto. Y me paso 2 pinceladas. El programa de orientación de estudios que se llama académica y profesional. Yo el POEIP, el programa de orientación académica y profesional, ¿vale? Yo ya lo denomino programa programa de orientación a la autonomía, ¿vale? Y le suelo añadir ya la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando con nuestras alumnas llegan a tercero de la ESO, porque con la LOMLOE es en la tercero de la ESO, a tomar decisiones. Y entonces, venga, cuestionarios de intereses, cuestionarios de vocación, cuestionarios de todo. Pero a ver, si es que nuestras alumnas y alumnos ya llegan a tercero de la ESO habiendo construido unas expectativas, sin referentes, con una mirada muy reducida, de donde llegan ya con una construcción y una mirada muy sesgada, con lo cual, por mucho que digamos que estamos orientando para la igualdad de oportunidades, partimos de un hecho, que si esas alumnas no han pasado por una escolarización que en los saberes que ha aprendido y en la interacción del centro no ha modificado el valor de lo femenino o se ha cuestionado el alumno lo masculino, por eso cuesta tantísimo. ¿Por qué seguimos teniendo? Ahora hay un proyecto en el cual me parece muy bien, me parece incompleto. Las chicas estén. Y yo digo, ¿y los chicos al otro lado? Que estén en el otro lado. Entonces es otro reto, es una reflexión, porque volvemos a plantear una dirección, no planteamos la otra dirección. Y en el plan de convivencia, ¿qué os voy a decir? Transversalizarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque cantidad de conflictos y de observaciones que hacemos en los conflictos tiene que ver con conductas y comportamientos que están muy mediatizadas por los estereotipos de qué ser hombre o mujer. Y en ese caso suele ser la agresividad un mandato que influye mucho en el alumnado. Y yo creo que hay que rescatar a los chicos de ese mandato y plantear reflexión y medidas que incorporen también estas posibilidades. Todo esto luego se concreta en el reto de la formación que es escolar. Bueno, voy a dejar ahí. Ah, sí, perdón.